días y buenas tardes. Agradezco muchísimo tanto a las personas que nos están acompañando aquí en la sala como a las personas que nos acompañan a la distancia. Siempre es agradable. En esta ocasión yo voy a moderar la mesa redonda que se titula Hacia una edición del Caballero del Fuego, Estado de la Cuestión, Herramientas y Técnicas de Investigación. Los participantes de la mesa son el doctor Estefano Bazzaco de la Universidad del Estudi di Verona, el doctor Axayacatl Campos García Rojas, es el profesor de la UNAM, el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, también profesor e investigador de la UNAM, y la maestra Maribel Ayala Rodríguez, profesora también de la UNAM. A continuación voy a hacer una pregunta y bueno, para ir conociendo poco a poco este interesantísimo proyecto. ¿Qué es el proyecto El Caballero del Fuego y su ciclo, el desarrollo de la prosa de ficción hispánica y qué objetivos tiene? Sí, para el doctor Axayacatl. Gracias, Sharon Suárez Larios. Sí, buenas tardes, buenos días aquí. Pues sí, efectivamente, el proyecto de investigación es un proyecto PAPIT de mm, y bueno, tiene unas siglas, un proyecto de investigación que está vinculado con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y está también, bueno, hospedado, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un proyecto financiado que llevamos ya 3 años trabajando con él. Este es el tercero y terminaremos cuando termine este año. Y es un proyecto donde el objetivo principal fue o ha sido hacer una edición moderna del Espejo de Príncipes y Caballeros, o el Caballero del Febo, que también se le conoce así a esta obra, y es el motivo de este coloquio, o la obra que es motivo de este coloquio. En el proyecto, bueno, pues ese es el primer objetivo para que luego sea publicada la obra ya como edición moderna a partir del impreso de la edición Príncipes de 1555, que se pueda publicar en la colección en los libros de Rocinante de la Universidad de Alcalá de Henares en España, que es la colección donde se han publicado varios de los libros de caballerías actualmente, prácticamente la gran mayoría de los libros de caballerías a los que tenemos acceso en este tiempo, y que ha sido coordinada por el profesor Carlos Alvar y José Manuel Lucía Mejías de ambas de esa universidad. Entonces, bueno, pues este es el proyecto. En él participamos eh, varios profesores de la UNAM, como el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, la profesora maestra Sharon Suárez Larios y la maestra Maribel Ayala Rodríguez, y yo. Pero además, el proyecto incluye el trabajo con alumnos que han sido, pues, en realidad son 4, si no me equivoco: Maribel, Cristabel, eh, Agustín y Melissa. Melissa y Joy. Y yo. Entonces, entonces, bueno, la idea es justamente que este proyecto, además de hacer el trabajo de la edición, lleve un estudio, y además lo más interesante, y que quizás se va a hablar más tarde, es que es un trabajo colaborativo, ¿no? Las ediciones normalmente se hacían pues en la soledad de la investigación, en una biblioteca, una sola persona, pero aquí justamente hemos hecho un trabajo entre todos. En realidad, todo el mundo ha colaborado de alguna manera para hacer este libro, porque además como saben, o no, si no, los libros de caballería son muy grandes, obras muy, muy extensas, que implican mucho tiempo de trabajo. Entonces, hacerlo entre varias personas, pues ha sido mucho más sencillo. Entonces, pues bueno, eso es más o menos, creo que ya he dicho los rasgos principales, y seguramente se hablará un poco más de esto. Gracias, Sharon. Un trabajo más sencillo y ameno también. Eh, bueno, ahora voy a dar la palabra al doctor Daniel.
para que nos va a explicar un poco la relación de esta edición con la anterior, que es la de, como ustedes saben, la de Eisenberg de 1975, y también acerca de la editio, bueno, una de la edición que se está utilizando para el desarrollo de este proyecto que pues, ya nos ha comentado el doctor Axel. Entonces, le doy la palabra al doctor Daniel Gutiérrez Trápaga. Bueno, muchas gracias, ¿no? Como ya comentaron en la mesa anterior, la primera edición es de 1555, se publica en Zaragoza por Esteban de Nájera, por razones que ya nos explicó el profesor Cáceda Teresa. Hay que señalar que es probablemente el libro de caballerías más importante de la segunda mitad del siglo XVI. Esto se refleja en varios asuntos. En primer lugar, el número de ediciones y el tiempo en el cual se edita el texto. Tenemos 7 ediciones, la última, la de Zaragoza, la de 1617, por tanto es un libro que está en circulación más de medio siglo. En segundo lugar, es un libro que va a dar pie a que se escriba un ciclo, es decir, otros autores van a escribir continuaciones, algunas de ellas que llegaron a la imprenta, otras que se quedaron en formato manuscrito, y esto ya nos permite ir articulando con el panorama de lo que ha ocurrido con este ciclo del Caballero del Febo en el siglo XX y XXI, porque justamente de la colección que hablaba el doctor Campos, los libros de Rocinante, ya se editaron las otras dos partes impresas, ¿no? La parte 2 que editó José Julio Martín Romero y la parte 3 que editó Axayacatl Campos. Entonces faltaba editar esa primera parte en buena medida porque ya existía una edición que hizo Daniel Eisenberg a partir de su tesis doctoral en la Universidad de Brown, que luego salió publicada en la colección de clásicos castellanos en 1975, pero esa edición realmente es de muy difícil acceso, como no sea en bibliotecas especializadísimas, porque no ha habido reedición, ¿no? Entonces ya tenemos casi medio siglo desde la última vez que se editó aquel texto, ¿no? Entonces, dentro de este espíritu de la colección de los libros de Rocinante, de poner al alcance del público los libros de caballerías castellanos del siglo XVI, bueno, había que editar El espejo de príncipes y caballeros, la primera parte. Hemos estado trabajando con la edición Princeps de Zaragoza, que se conservan 2 ejemplares en Alemania. Nosotros estamos trabajando con el ejemplar que se conserva en Múnich, en la Biblioteca Estatal de Bavaria. Y bueno, este trabajo también nos ha resultado mucho más sencillo porque ha conjuntado una serie de saberes tradicionales antiguos de la filología, así como nuevas herramientas tecnológicas. Y la primera y la más sencilla es que la Biblioteca de Múnich tiene disponible en línea una digitalización del PDF, que en realidad eso nos ha permitido ahorrarnos mucho tiempo y mucho dinero, si no sería casi imposible pensar en hacer esa edición desde México. Entonces, también para ir pensando, ¿no? Ya hablará el profesor Batzaco, ¿no? Que ha utilizado herramientas mucho más sofisticadas que el PDF para apoyar este proyecto, pero este tipo de cosas que damos por sentado, un recurso con el cual no contó Eisenberg hace medio siglo, y nosotros sí, por supuesto, con todos los problemas que puede llegar a tener un PDF, por ejemplo, que el último folio de el libro 2 estaba digitalizado incompleto, había salido mal la reproducción y tuvimos que escribir a la biblioteca para solicitar que volvieran a digitalizar ese folio final. Amablemente lo hicieron y hemos podido avanzar con eso, ¿no? Entonces, bueno, el contexto es este, es un libro muy importante del siglo XVI, es un libro que lee Cervantes, que conoce bien, que lo utiliza para el Quijote, pero que también es responsable en el propio siglo XVI de mantener vivos a los libros de caballerías como el género más importante de la ficción de la época. Entonces, bueno, creo que ese es un poco el panorama general, tanto
material como el que nos permite situar la obra en el contexto del 16 y en el contexto de la actualidad, ¿no? Porque como ya señalaba Sharon, pues muchas veces lo que nos hacen falta son esos estudios y si no tenemos las fuentes al alcance, pues no podemos ni hacer esos estudios, ¿no? Entonces, bueno. No. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Daniel. Y bueno, él ya empezó a adelantarnos un aspecto importantísimo acerca de la unión de bueno, de herramientas de filología tradicional, clásica, como también nuevas herramientas que dependen de las tecnologías que se están desarrollando. Y otro aspecto que también mencionaba el doctor Axayácatl hace un momento es que este es un trabajo colaborativo y me parece muy importante que también gracias a la tecnología no solamente nos quedamos en México, sino que dentro de los colaboradores del proyecto se encuentra el doctor Estefano Batzaco, aquí presente, que precisamente nos hizo una gran ayuda al enseñarnos algunas de estas nuevas tecnologías englobadas en lo que se conoce como humanidades digitales, y él nos va a presentar en este sentido la plataforma Transcribus y en qué manera fue utilizada para este proyecto. Por favor, doctor Batzaco, le doy la Muchas palabra. gracias, Sharon, por la demasiado bondadosa presentación y gracias a todos por la invitación. Realmente es un placer verles nuevamente y conocer a otros estudiosos, ¿no? Y pues voy al grano y me apunté algunas cosillas, ¿no? De que quería hablar, pero os robaré realmente 5 minutos y si hay otras dudas o cuestiones o alguien quiere ponerse en contacto conmigo para aclarar algunas cuestiones a través de las preguntas, después ya hay tiempo para hacerlo. Pues cuando me contactó, ¿no? Por primera vez el profesor Axa Campos junto con Daniel, ¿no? Y hablamos por primera vez de aplicar herramientas digitales a la edición del texto de Ortuñez de Calahorra. Evidentemente me ilusionó muchísimo esto por varias razones, ¿no? Seguíamos trabajando en esto los del proyecto Mambrino, justamente con libros de caballerías italianos, traducciones, adaptaciones o continuaciones originales del género español. Y porque de partida, ¿no? Tenía todas es decir, la manera de trabajar en el SENC tenía muchas relaciones con la manera de trabajar que es típica de las humanidades digitales. No por último, lo que sigue señalándose, ¿no? El hecho de que se trata de un trabajo colaborativo. Y la colaboración es, a mi manera de ver, ¿no? La base también de cómo se trabaja en el SENC, ¿no? De cómo se organizan esos grupos de trabajos a través de que se forman nuevos estudiosos y evidentemente no se comparten ideas y cuestiones. Pues al hablar con los profesores, claro, pensé en la aplicación de herramientas digitales y sin embargo, ya desde pronto no le aclaré un poco mi punto de vista sobre esto, es decir, que las humanidades digitales no a un es decir, a un primer vistazo no sirven para los de humanidades para aligerar el trabajo de investigación, ¿no? Sin embargo, es evidente, ¿no? Y esta es mi perspectiva, que el uso meramente instrumental de estas herramientas limita a veces el impacto, ¿no? Que lo digital puede tener en trabajos de este tipo, en trabajos de investigación de esta tipología. Por lo tanto, mi actitud, ¿no? Frente a este nuevo campo de investigación, por el contrario, se fundamenta en la necesidad de comprender el funcionamiento de tales herramientas para abrir a nuevas investigaciones, para aplicar estas herramientas a otros contextos distintos y ver sobre todo los límites de aplicación de estas herramientas que a veces no generan un prejuicio en los de humanidades que al ver que los resultados son a veces no propiamente científicos, ¿no? Es decir, se alejan, ¿no? De este contexto. Pues para solo dar un ejemplo, ¿no? Un campo que se ha abierto recientemente es el de los Large Language Models, ¿no? Imagino que todos conozcáis ChatGPT, Bard de Google y otros parecidos, ¿no? Claro, si no se entiende cómo funcionan estas herramientas, evidentemente la primera idea, ¿no? Es que no se puedan usar a nivel científico, ¿no? Sin embargo, claro,
la posibilidad, ¿no? de saber cómo funcionan, saber que no son papagayos estocásticos solamente, que funcionan a través de la generación de lenguaje natural y como, por ejemplo, ¿no? el prompting, es decir, el hecho de que le suministramos modelos a las máquinas permita después obtener informaciones valiosas, ¿no? Del mismo modo, aplicamos en parte, ¿no? Transcribus, una herramienta de transcripción automática. La transcripción automática se fundamenta en dos tipologías principales, el OCR, que quizás a todos les suena más, es decir, les suena más, y ahora las herramientas de HTR, Handwritten Text Recognition, por lo tanto, reconocimiento de texto manuscrito. Son las dos tipologías, ¿no? de herramientas de transcripción automática. Y claro, trabajamos pues con Transcribus al tener a disposición unas obras como los libros de caballerías que se adaptan perfectamente al uso de la transcripción automática porque son obras muy extensas, ¿no? Por lo tanto, permiten trabajar con estas herramientas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente, ¿no? Al emplear una herramienta de transcripción automática, se sigue un flujo de trabajo. Y el flujo de trabajo ya estaba en parte no empezado por, como sugirió Daniel, como acaba de sugerir Daniel Gutiérrez Trápaga, ¿no? Ya se empezó en el contexto del SENC, es decir, el de pedir digitalizaciones del otro cabo del mundo que llegan directamente en formato PDF a los que investigan en el SENC y que pueden directamente no consultar el documento impreso, ¿no? En los casos que nos ocupan. Pues eh, los aspectos colaborativos se adaptaban al puro espíritu de las humanidades digitales. El hecho de aprovechar digitalizaciones se adaptaban totalmente al uso de herramientas de transcripción automática y pues empleamos Transcribus, que es decir, conocí en el año 2017, es una herramienta desarrollada por la Universidad de Innsbruck y funciona con tres simples pasos, ¿no? que hemos aprendido a lo largo de dos momentos, ¿no? en que nos confrontamos. El primero se dio en agosto de 2022, de forma totalmente virtual, un seminario que trataba más que nada la transcripción automática y las ediciones digitales. Y en noviembre de 2024 tuve la oportunidad y la suerte de conocer en persona, ¿no? el grupo de trabajo y trabajar con ellos, ¿no? En ediciones digitales, ebooks y todo lo que vendrá después, quizás, ¿no? De una publicación en papel. Pues Transcribus funciona de forma muy simple y las herramientas de transcripción automática con ella, ¿no? Primero, se suben las digitalizaciones a una plataforma, las digitalizaciones se segmentan en área de texto y líneas de texto, es decir, una segmentación de la página para que la máquina aprenda que ahí hay texto y después se transcribe. Bueno, esto se puede hacer de forma automatizada en Transcribus y lanzar el reconocimiento sobre varias páginas, con una tasa de error muy baja realmente para los textos impresos. La herramienta está dibujada para textos manuscritos, pero la aplicamos a textos impresos antiguos que presentan problemáticas, ¿no? para la aplicación de sistemas de OCR tradicionales. Funciona realmente con la generación de de una transcripción manual de parte del texto completo. Por lo tanto, trabajamos en una treintena, cuarentena de páginas para el texto de Ortuñas de Calahorra y el trabajo realizado en el SENC ha sido fundamental, es decir, cómo las herramientas digitales requieren conocimientos de filología. Dentro del SENC, todos los participantes han aprendido conceptos de la crítica textual y esto ha permitido crear una base de transcripción manual segura, certera, ¿no? Para después, a partir de esta transcripción, generar un modelo de reconocimiento que aprenda a transcribir todas las restantes páginas del libro o de los libros, ¿no? que componen esta obra. Y claro, el asunto es que realmente dio pie a resultados positivos, ¿no? Es decir, la tasa de error se acerca al 1%, al 2%, que esto quiere decir 5, 10 errores por páginas, que a veces son solamente el guión al final de una línea, ¿no? Y hemos podido comprobarlo durante estos laboratorios. Os robaré 2 segundos más para apuntar
a lo que pueden generar también, aparte del conocimiento, ¿no? Y de la transcripción, que es el resultado, es decir, instrumental del trabajo, de la aplicación de estas herramientas, es que dos aspectos interesantes. El primero, la accesibilidad. Como decía Daniel, ¿no? Un texto publicado hace 50 años, ahora vuelve a publicarse en formato papel, pero nace, la publicación de este formato, de esta nueva edición, nace justamente de la posibilidad de acceder desde distintos puntos del mundo a digitalizaciones de la universidad, bueno, de la biblioteca, ¿no? De bibliotecas alemanas, de bibliotecas austriacas, de cualquier biblioteca que los ponga a disposición. Y por último, estamos trabajando, se está trabajando ahora en el reconocimiento del trabajo realizado también a través de estas herramientas. Lo saben los del SENC, los modelos de reconocimiento elaborados con Transcribus, en este caso con la letra redonda, ¿no? Pueden ser incorporados a un modelo que ya realicé yo y a través de la publicación de estos modelos en la plataforma Zenodo, ¿no? Que es la que permite que el dataset, que los datos de transcripción manual que realizamos se mantengan y puedan ser aprovechados por otros investigadores, estén a disposición del público, se asocia un DOI. Y estos DOI, Digital Object Identifier, ¿no? Que de momento, claro, no están reconocidos en parte en la academia, sufren todavía de cierta falta de reconocimiento, puedan reconocer el trabajo que se realizó y que los estudiantes, de los participantes del SENC, obtengan un reconocimiento para la realización de estas transcripciones. Pues me paro aquí. Si hay preguntas más, ya seguiremos en las preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Batzaco por la breve pero puntual señalización de estas herramientas. Y a continuación, justamente, voy a dar la palabra a la maestra Maribel, que nos va a referir la experiencia por parte de quienes están participando en el proyecto y cómo fue justamente este nuevo aprendizaje de estas tecnologías y cómo se está desarrollando el proyecto en sí desde los estudiantes, ¿no? Desde el aspecto de los estudiantes. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí, los que están de manera presencial y los que están de manera virtual. Bueno, a mí me gusta mucho que me haya tocado esta última parte, aprovechando también que hay alumnos de primer semestre presentes en la sala, para hablar de la importancia del trabajo colaborativo y un poco empezar también a quitar este mito de que el trabajo en letras y la investigación se hace mayormente de forma individual, que es cierto, pero bueno, para que conozcan que también hay otras posibilidades con las que pueden colaborar con sus colegas, ¿no? Entonces, para que vayan aprovechando esos trabajos que les dejan en equipo. Y bueno, creo que en el proyecto se pueden distinguir muy bien dos etapas, a las que yo llamo la etapa pre-transcribus y la etapa post-transcribus, ¿no? Como Estefano ya se ocupó un poco de la etapa de hablar de transcribus, a mí me gustaría enfocarme en este momento en la etapa pre-transcribus, o lo que también llamaría la etapa manual. Para hacer la edición del Espejo de Príncipes y Caballeros, cuando los doctores Axayácatl y Daniel nos invitaron a algunos a colaborar en el proyecto, no teníamos muy claro cuál iba a ser la dinámica. Estaban los doctores, estábamos Sharon y yo, que estamos estudiando en el posgrado, y había otros estudiantes que estaban concluyendo la licenciatura. En este momento creo que tuvimos que establecer una dinámica de trabajo. Los doctores coordinaron muy bien la primera repartición de trabajo y, como ya dijo Estefano, hubo una primera parte en la que las transcripciones de la edición Princeps, que es la de 1555, se hicieron de manera manual. Bueno, hacerlo de manera manual tiene los retos que siempre ha tenido, y seguramente los filólogos con más experiencia podrán hablar ampliamente de esto, que es un proceso muy lento y que obviamente tiene muchos descuidos humanos. Es decir, a veces podemos ver una letra por otra, podemos saltarnos alguna palabra, alguna letra, alguna línea incluso, ¿no?
Entonces, bueno, para empezar, este trabajo colaborativo nos permite cotejar varias versiones y juntar esfuerzos para que los descuidos humanos sean los menos, ¿no? Además de esto, pues la obra tiene sus propios retos también. Hay que adaptarse a la sintaxis y a la ortografía del siglo XVI, y no solo eso, ¿no? No es como que toda la ortografía y la sintaxis sean uniformes en esa época, sino que también hay cuestiones particulares del autor, ¿no? En cuanto al estilo. También va a haber errores sistemáticos de cajista, ¿no? Seguramente la mayoría de los aquí presentes saben cómo funcionaba la imprenta en aquella época, y bueno, también nos enfrentamos a este tipo de problemas. Y después vienen los retos de trabajar en equipo. Y aquí me gustaría, el doctor Campos García Rojas ya mencionó a los miembros del equipo, pero me gustaría otra vez nombrarlos porque me parece que hicieron colaboramos y me gustaría darles más reconocimiento. Entonces, pues muchas gracias a Cristabel Bacatrejo, a Melissa Sánchez Rincón, a Joy Guerrero Martínez y a Agustín Herrera Fernández, que no está de manera presencial. No sé si está por ahí viéndonos. Pero bueno, muchas gracias a ellos y a Agustín también, porque creo que nos quedó claro a todos los que estuvimos involucrados que este tipo de trabajo necesita mucho compromiso, mucha comunicación y mucha capacidad de adaptabilidad, ¿no? Nosotros partimos de transcribir el texto con una lista de criterios que tuvimos que ir adaptando, ¿no? Que tuvimos que ir modificando o tuvimos que estar discutiendo constantemente para que nos ayudaran realmente a resolver los problemas a los que nos enfrentábamos con la transcripción manual. Creo que aquí fue muy importante el uso de ciertas herramientas como el Zoom. Digo, este proyecto empezó todavía cuando había problemas para reunirse de manera presencial. Entonces, el Zoom, otras herramientas como Drive, como Dropbox, nos ayudaron muchísimo a adelantar este trabajo que pues no era posible hacer de manera presencial. Y de hecho, ya una vez que nos podíamos reunir, se llevó a cabo de esta misma manera, ¿no? Sin embargo, también esto conlleva desventajas. Muchas veces tuvimos interferencia, ¿no? El problema de compartir pantallas, de tener algunos problemas de conexión a Internet también fallaron, ¿no? Incluso al trabajar con documentos en Drive, en Dropbox, pasan estas cosas de se duplican documentos, ¿no? Entonces, ahí es cuando me quiero enfocar mucho en esta parte de la comunicación y la responsabilidad que hay que tener en un trabajo en equipo para hacer que estas herramientas realmente nos ayuden y no nos den más problemas. Bueno, y después tenemos esta etapa post-transcribus, ¿no? Una vez que ya, gracias al doctor Stefano Bazzacco, pudimos automatizar la transcripción de este texto, pudimos ver varias cosas, ¿no? Para empezar, creo que revaloramos el criterio humano, ¿no? Es cierto que Transcribus es una herramienta que nos ayudó muchísimo a agilizar la transcripción de la edición Príncipe, pero nos dimos cuenta de que obviamente tiene algunos fallos, ¿no? Entonces, pudimos ver esta manera automatizada y también al mismo tiempo nos permitió enfocarnos en otras cosas. El hecho de que ya los errores fueran mínimos y que solamente tuviéramos que hacer algunas correcciones, ¿no? Que son normales con este tipo de tecnologías, nos permitió enfocarnos en otros asuntos de sintaxis, ¿no? En otros asuntos que requería la edición. Y esto se ve claramente en que, por ejemplo, la primera parte que se hizo de manera manual, yo creo que la primera mitad del primer libro, tiene bastantes más errores, ¿no? Que estamos revisando otra vez, y una vez que ya tuvimos con todo esto, ya pudimos enfocarnos más en asuntos de sintaxis, de gramática, de corrección, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto que a mí me gustó mucho porque creo que conjunta a especialistas o a estudiosos de la literatura de diferentes niveles y los hace trabajar en en un proyecto que me parece que ha avanzado bastante bien, ¿no? Con todas sus vicisitudes, pero me parece que todo ha sido gracias al esfuerzo de todos los colaboradores. ¿Sí? Muchas gracias a la
maestra Maribel Ayala. Eh, eh, sí, efectivamente, solo para rescatar, enfatizar la importancia del trabajo colaborativo, efectivamente la responsabilidad, y algo que mencionaba Maribel también ahora, justo la importancia del carácter humano, y también el doctor Batzaco, la importancia de del criterio filológico al momento de... ¿Os pasó todo que se cortó? Ok, Vale. ahora, ¿me oyen? ¿Ya? Ahora sí se me... Y ahora sí, os Ya. he vuelto a ver, por lo menos. Hemos vuelto. Pues son justamente estas diferentes problemáticas tecnológicas que comentaba Maribel hace un momento, que si el internet se va, que si el Zoom no funciona, que si Transcribus nos da algunos dolores de cabeza porque no desliga a las abreviaturas. Entonces, a todo eso nos hemos enfrentado, hemos logrado salvar bastante bien. ¿A qué red Ellos, no, Somos nosotros. Sí, sí, el internet. Sí, hay que revisar a qué red estamos conectados. Déjame revisar. PC, La red. Podamos aquí contáctate la refill. a ver, lo cambio ahora. ¿Sabes la clave? Yo no me la sé. Ah, no tienes la clave, que parece la ok. Bueno, pues ya si no terminamos la mesa. Sí, María Lati. creo que ahora, ¿verdad? Sí se me oye mejor. ¿Nos escuchan? Sí, 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 Ah, pero creo que hay un poco de retraso. Y no ok, sé, Sharon, quizás quitando el vídeo le das menos, es menos pesado para el, quizás, pero no sé. ok. Bueno, vamos a intentar cambiar de red para ver también Vale, si os eso escuchamos nos... bien ahora, ¿eh? No terminamos. Ok, sí, vamos a terminar entonces así de esta forma. Como comentábamos, bueno, todo esto son parte de los retos y no sé si alguna de las personas presentes o de los que nos acompañan de forma virtual, no sé si esta Cristabel o Melissa quieran agregar algún tipo de, o Joy también, quieran agregar algo. Bueno, cualquier comentario o pregunta es más que recibidas. Bueno, el doctor Axayacatl va a romper el hielo y quiere iniciar algo. Solamente no sé qué tanta claridad, ya que aquí en la sala están los alumnos de primer semestre del doctor Gutiérrez Trápaga. No sé qué tanto se den cuenta o les hayamos hecho saber de la dimensión que implica este trabajo en términos de lo que dice el doctor Batzaco como transcripción automatizada. No sé si, porque claro, no vieron ahorita las presentaciones anteriores, o creo que sí, lo de la doctora Sharon. No sé si se fijaron cómo se veían algunas imágenes que ya utilizó de ese impreso. Entonces, lo que hace la plataforma es justo transformar esas imágenes que llamaríamos hoy fácilmente ya como letra gótica, por decirlo, ¿no? Quizá están más familiarizados con este nombre, se transforma a letras, a través del proceso, se transforma a letras, pues, redondas actuales del libro que utilizamos, ¿no? Entonces, eso es lo que antes se hacía manualmente, que decía Maribel, que hacíamos así como transcribiéndolo pues mirando y así salía y tardabas mucho, ¿no? Entonces es muy importante esta dimensión que ojalá se alcancen a percibir, ¿no? Y que tiene que ver con los tiempos también, ¿no? Esto que decía Maribel respecto a que, bueno, podemos revisar y que podemos cotejar de otra manera y que no deja de estar presente el factor humano, que es importantísimo, pero también los tiempos son otros, ¿no? Estamos ahora en una época en que los tiempos de respuesta y de comunicación son inmediatos, ¿no? Estamos ahora conectándonos con Europa en este instante. Y antes no, cuando no existían estas plataformas, pues hacer esas ediciones era lento.
te tardabas años, ¿no? Entonces, otra percepción también de la forma de investigar, ¿no? No sé si algo ahí ayude, pero bueno, no sé, sí. Bueno, yo no sé si alguien quiere agregar algo más, pero creo que a mí me parece importante que este proyecto puede también sentar precedente para futuros. Y no solamente hablo de la filología en México, creo que nuestros pares en otras partes, en otras latitudes, pueden justamente también empezar, pues seguramente ya lo hacen varios. De hecho, bueno, aquí tenemos al doctor Batzaco, que él ya tiene un importante proyecto, que es el proyecto Mambrino, que justamente utiliza también este tipo de herramientas. Entonces, vemos también que es algo que nos puede ayudar a desarrollo de la filología, a las transformaciones que está sufriendo ante estas nuevas tecnologías, pero siempre hago énfasis en esto de que tienen que estar los expertos mediando entre la tecnología y el producto final. Es decir, sin el factor humano, sin el criterio filológico que viene de la clásico, pues realmente estas ediciones no resultarían de la manera en la que se están realizando. Bueno, el doctor Batzaco, me parece, está poniendo un comentario. Eh, bueno, nos Sí, está perdón, compartiendo estaba un link silenciado. que Sí, añadí un enlace sí. a una conferencia plenaria que dio el profesor Frode Jasureda hace unos días bueno, en Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en persona, ¿no? En la conferencia de la TEIDA, Text Encoding Initiative, que es bueno, el estándar para tratar con el ordenador textos, es decir, representar textos de forma digital, ¿no? Y creo que puede ser útil porque traza, ¿no?, la experiencia de su carrera académica y cómo ha ido, ¿no?, apañándose a las tecnologías y adaptando las tecnologías justamente a su trabajo, ¿no? Y puede ser útil, yo creo, para jóvenes estudiosos también. Y veo que hay una pregunta, ¿no?, rápida sobre Transcribus, que es una herramienta de acceso abierto, pero que tuvo algunas críticas, ¿no?, en un momento dado, porque, claro, suponía que se pagara algo. Pues una aclaración rápida sobre esto, esta pregunta de Rocío, ¿no? Eh, es verdad que Transcribus en un momento dado empezó a pedir unos créditos para reconocimiento, es decir, que el investigador tenía, ¿no?, que invertir algún dinero o un proyecto tendría que invertir algún dinero para sacar, ¿no?, transcripciones automatizadas. Lo que pasa es que de momento se ha vuelto totalmente abierto. Lo que han hecho es que los usuarios puedan acceder a una cantidad de crédito mensual, que creo sea de 100 créditos, por lo tanto, la transcripción de 100 páginas manuscrita o de creo 250 más o menos páginas de impresos, que son bastantes para seguir, empezar a trabajando cada mes 250 páginas en folio de nuestros textos, es bastante como transcripción, ¿no? Y sin embargo, claro, para proyectos más extendidos, como los de la Biblioteca del Norte de Europa, por ejemplo, sí que suponen un pago. Pero para investigadores o para proyectos que trabajan sobre una edición, como en este caso, seguramente los costes no se requieren costes, justamente. Es decir, que se puede seguir trabajando juntos, sacar 100, 200 páginas, ¿no?, cada mes y trabajar sobre esas páginas esperando el mes sucesivo para obtener las siguientes. Pues es solamente esta aclaración, nada más. Bueno, pues Y agradecemos otra mucho. herramienta más avanzada se sugería, no sé, creo que la referencia sea eScriptorium, que es una herramienta que funciona de manera parecida a Transcribus. Lo que pasa es que Transcribus procesó montones de documentos más porque sigue activa desde 2017. Por lo tanto, de momento los resultados con eScriptorium son mucho menos aprovechables, pero ya veremos lo que pasa en futuro. Bueno, pues agradecemos muchísimo las aclaraciones que nos ha ofrecido el doctor Batzaco. También agradezco al doctor Axayacatl, a la maestra Maribel y al doctor Daniel por habernos presentado este importante proyecto
no solo académico, también personal y de amistad. Entonces, yo no soy tirana, el tiempo es el tirano. Y entonces, doy por concluida la mesa y a continuación vamos a iniciar la mesa número 2, que será moderada por la doctora María Gutiérrez Padilla. Vamos a dar unos 2 minutitos e iniciamos. Cambiar de página. Sí, sí voy a aprovechar.